Bueno, comencemos. Bueno, señores, el día de hoy vamos a ver lo que es el lenguaje de programación en C. El lenguaje de programación en C, como acabamos de decirlo, fue creado en 1972 por Dennis Ritchett. Prácticamente es un lenguaje de bajo nivel. Más bien tiene un lenguaje sencillo y pequeño, el cual nos permite crear aplicaciones donde nosotros le vamos a asignar rutinas y sentencias de control para que así era el programa se ejecute. Entonces es un programa para hacer funciones básicas o elementales. También se le ocupa para en una computadora, no digamos una computadora, estoy hablando de una forma errada, en una calculadora que solamente ocupen las cuatro operaciones fundamentales. Entonces, ¿qué son las librerías en C? Señorita Mina, ayúdenos con la lectura. Listo, pues. Ya las librerías, las librerías son una recopilación de ficheros. El nombre de la librería dependerá en el tipo de programa que uno quiera ejecutar. Tipos de bibliotecas: Linux, Studio, locales. Ya listo, entonces las librerías ya dependerá de lo que nosotros queramos hacer, son ficheros. Los tipos de librerías tenemos en Linux, estudios y locales. Y vemos una pequeña imagen acerca de C++ y las librerías, o cómo se llevaría la programación. Eso sí, tenemos que la programación o toda la mayoría de comandos se encuentran en inglés, por ende tenemos que estar o saber o dominar en algo pues el inglés. Ustedes como están ya recién fresquitos, acabaron inglés y otros todavía están todavía siguiendo el curso de inglés, creo que no habrá mayor problema. ¿Qué son las variables? Son combinaciones de letras y números que nos permiten almacenar cualquier valor en la memoria del programa. Tipos de variables. Existen varios tipos de variables y cada uno corresponde a un tamaño máximo de un número, un carácter o incluso una verdad. Char, int, float, entre las más ocupadas. Tenemos char que ocupa 8 bits, mínimo menos 128, máximo 127. Un signature 8 bits, 0 mínimo, 225 máximo. Aquí tenemos algunos, ¿no? Pues doble float, inside long, long, inside short long, inside short, short, int, entre otras. Ahorita pues estamos viendo estos tipos de variables, no las entendemos, pero cuando entremos a la práctica vamos a comprender de mejor manera. ¿Qué son los operadores y cómo se clasifican? Son símbolos que especifican las operaciones que se deben realizar en una expresión. Los operadores aritméticos son X y también Y. Entonces X va de slash Y, nos indica una división. X porcentaje Y nos indica el módulo. Las variables que nosotros podemos cambiar son X y Y. La suma X más Y y resta X menos Y. Las variables, nuevamente repito, nosotros podemos cambiar son X y Y. El resto del resultado ya está en la programación. Las operaciones lógicas. Tenemos negación lógica. Es decir, tenemos estos dos, el mayor, sí, el mayor y el menor. El mayor, pues los dos unidos es ilógico. Y las dos líneas paralelas o lógico. También tenemos los operadores relacionales. Tenemos menor o igual que, mayor que, pero arriba ha sido menor, estaba confundido. Mayor o igual que, igual o no igual. Las constantes. El lenguaje en programación en C tenemos las constantes en un valor determinado mediante loa, palabras, hashtag o numeral definidas. Entonces tenemos más o menos para qué sirve la función printf.
La función printf transporta datos desde la memoria a la pantalla, a diferencia de scanf, que envía datos desde el teclado para almacenarlo en la memoria. Tenemos uno de los más utilizados con una función sprintf o scanf. Sprintf es para llevar algo a la pantalla y scanf es para enviar al teclado. Perdón, enviar desde el teclado. Scanf sirve para que el usuario introduzca valores en una variable en tiempo de ejecución. Entonces lo que ha sido prácticamente el lenguaje de programación tipo C, es un lenguaje básico, fue creado en 1972, es de un nivel bajo, sencillo, tenemos diferentes variables, diferentes también operadores, los cuales vamos a ir utilizando. Lenguaje de programación tipo C, las constantes se las define por el numeral definite. ¿Alguna duda, señores? Señorita Mina. Garrido. Ninguna, bro. Listo. Bueno, señores, les voy a proyectar un pequeño video para que observen lo que es la programación. Déjame compartir esa pantalla y vamos a compartir la pantalla total, porque si transmito solo la pantalla del video, sabe haber un poquito de interrupciones. Me avisan si es que se escucha, si se observa el video. La programación es la ciencia que se encarga de indicarle al ordenador qué hacer mediante pasos secuenciales. La programación trabaja lógicamente con algoritmos y esto nos permite desarrollar programas y aplicaciones móviles o web que hoy en día las utilizamos diariamente, como las redes sociales y los navegadores web. Pero no solo se utilizan para crear aplicaciones web o móviles, también se pueden desarrollar grandes programas como videojuegos de consola o sistemas de seguridad para un banco. Pero te preguntarás, ¿quiénes son los encargados de realizar o desarrollar dicho programa? ¿Quiénes son esas personas que mayormente no son conocidas por su gran esfuerzo de evolucionar las tecnologías digitales y acortarnos el tiempo de trabajo? Bueno, son llamados los programadores. Existen varios tipos de programadores dependiendo del entorno que ellos desarrollan. Es decir, hay programadores web que desarrollan páginas web y hay otros que son programadores de aplicaciones móviles, otros de videojuegos y mucho más. Así que ya sabes que todo lo que son dispositivos digitales son desarrollados por programadores. Gracias a ellos se utiliza tu smartphone, tu computadora y otros dispositivos inteligentes. Pero no podemos desacreditar a los arquitectos y a los electrónicos, ya que desarrollaron el hardware y gracias a ellos existe la era digital. Los lenguajes de programación nos permiten comunicarnos con los ordenadores, transfiriéndoles las instrucciones que queremos que lea y las haga mediante pasos ordenados. Existen varios tipos de programación, como programación lineal, maquinaria y orientados a objetos. Antes se programaba con un solo lenguaje de programación que era el sistema binario. Y el lenguaje de programación del sistema binario era muy complicado de aprender y aplicar. Luego evolucionaron y ahora existen mucho más lenguajes de programación más adaptables y sencillos de aprender, como por ejemplo JavaScript, Visual Basic, C#, C++. Bueno, señores, ¿qué les ha parecido este pequeño video? Iter. Garrido. Me pareció útil, profe.
interesante, profe, muy útil. Como ven, prácticamente el lenguaje de programación se maneja por algoritmos. ¿Qué es los algoritmos? Pues los diferentes lenguajes de programación que se tiene hoy en día. Los lenguajes de programación también han evolucionado para ser más accesibles, que sean más fáciles de trabajar. Como ven, en un inicio teníamos simplemente el lenguaje de programación que son binarios, que eran ahí simplemente ceros y unos. Lo que dependiendo pues los ceros y unos se especificaba pues las letras del alfabeto. Hoy día tenemos C++, .NET, HTML, Java, String, Visual Racing, entre otros programas que nos ayudan a realizar la programación. ¿Pero qué es la programación en sí? La programación es el lenguaje que le indica al ordenador qué debe hacer. En la actualidad, pues esto de la programación, los programadores son los que están atrás, casi nosotros ni los conocemos, pero son los que se ayudan, los que diseñan, han revolucionado el mundo para nosotros poder utilizar o poder estar conectados, en este caso de forma virtual. Todos ellos nos han ayudado a programar todo esto. Estos son los famosos programadores web. También existen programadores para videojuegos, para medios digitales. La programación prácticamente desde que existen aparatos electrónicos están en todo lado. Nos han facilitado la vida en gran medida. Entonces sí es bueno que nosotros tengamos esa noción, un poco de conocimiento acerca de lo que es la programación. ¿Alguna duda, señorita Mina? Valencia, Profe, ¿qué me dice? ¿alguna duda? ¿Qué le pareció el video? Sí, profe, interesante. Valencia. Sí, fue bastante claro. Listo, señores. Próxima clase seguiremos profundizando más en lo que es los temas de programación. Pues les agradezco por su asistencia, que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Pasen bien. Una buena tarde. Profe, no se olvide para que me la habiliten la noche. Ya, listo.